Uh, big heartfelt thanks De to verdad me gustaría darle un agradecimiento a Bob Serene y a Connie O'Brien and the eh, YSI staff y a todo el for staff de YSI putting in a lot of effort to get us por this poder far. hacer esto posible We are y todo el very esfuerzo que han supportive hecho. of Ya estamos cerca Geshe-la teaching de las and enseñanzas de looking Geshe forward to Michael that. y de And verdad to estamos have muy a heartfelt ansiosos event por llegar ahí as we have our hour together this morning. y tener este tiempo But en la mañana juntos. Pero primero I want to introduce me gustaría Michael introducir a Michael for those Johnson that don't know him. para los que no lo conocen. He lives in Asheville, Él North vive en Carolina. Asheville, en And Carolina del I met Norte, him when we y lo were conocí studying cuando together ambos at estudiábamos Asheville. con Geshe Michael. Seems like a few years ago. Pareciera ser unos cuantos años atrás Very happy y to kind estoy of muy, have muy used the past contento year or two to reconnect. de que en el último año hemos estado To conectados y de teach at convencerlo de YSI, and poder he's been doing that enseñar con since YSI. sort of the yoga teacher training, Él ha estado haciendo parte de la certificación de yoga and taught the Sanskrit for y, the Hatha Yoga, for the y Yoga también Sutra chapter 4. apoyando con el sánscrito en el Yoga Sutra del capítulo 4. It was so much fun. Fue muy I divertido. love his teaching style, Me and encanta la he was manera very supportive en la que él to enseñe do a Sanskrit class y cómo lo for ha the Hatha hecho en la Yoga escuela de coming up sánscrito y lo when the hará course starts próximamente en el on the curso nuevo de yoga 29th pradípica que of inicia en el December. 29 de enero. Hope I got that right. Sorry, it starts on the 30th, Espero que lo tenga bien. Bueno, and creo ends in que más bien February. dicho empieza el día 30 And y bueno, he'll do a review. He'll do a Sanskrit class in the él afternoon. hará clases de sánscrito por las tardes A lot of fun. He's a great teacher. y es un He gran teaches at maestro y es muy the divertido. Ayurvedic Institute in the States, Enseña en un instituto en los and Estados he's been Unidos YTT since forever. y él ha hecho And su propia certificación desde siempre. he's just done a ton of study. He's studied with everybody. Y él ha estudiado mucho, ha estudiado con And these todos, classes he teaches ha the enseñado 195-day Yoga Sutra course. un curso de Yoga Sutra de 195 He's días, also taken un verso por día. También da clases de pranayama, Lily showed up a second ago. que también lo acompaña He su runs perro, his website. There's que ya se a asomó, ton of content. y además And genera so muchísimo contenido. I don't know, maybe someone can chat Así que his website. People really encourage you to si check it alguien out. pudiera colocar But what I su really link en el don't want chat, to porque de leverage, verdad it's not a no course quisiera about hablar yoga, but I mucho really sobre admire él, is el this curso no es sobre él, he takes all the philosophical pero wisdom realmente toma and toda infused it la with filosofía y la practice in his life, enseñanza y la aplica en su vida diaria. keeps it practical and keeps Así it que lo accessible, mantiene práctico, lo mantiene and relevante focuses on using y se yoga enfoca en to be a utilizar better el yoga husband, para verdaderamente ser a una better mejor persona, un mejor better esposo, father un mejor padre 4-year-old, 5-year-old, de su, 7. Oh my de God, su hijo de 7 años. and I take a lot of inspiration Y yo from tomo muchísima inspiración de él, both those levels, the de intellectual todos esos level, niveles, keeping it del nivel keeping it intelectual, real pero level, también lo mantiene and real en su vida. that's rare. Y eso es raro, In my de world, verdad, so encontrarlo en el mundo. Entonces, I really appreciate you coming and de being verdad, here. aprecio mucho que te Thank you unas so esta much. You're mañana. incredibly generous. Muchas gracias por esa introducción tan generosa. Uh, we're gonna leave a little bit of Vamos time at the a end for dejar un Q&A. poquito Since de tiempito para preguntas para el final de esta charla. Las pueden and colocar en we'll el try to chat get to y get vamos through a those at tratar the end of the class. de llegar a ellas al final de la clase que vamos a dar. But I wanted to start by asking Michael, Pero me gustaría iniciar por preguntarle a Michael, what was your intro to the text when and where you bumped into the ¿cómo fue tu introducción a entrar directo a Pradipika? Yo sé que es algo muy nuevo para muchos de ustedes, pero en este curso de Geshe-la de las próximas semanas, ¿cómo fue tu I first introducción? encountered the Hatha Yoga Pradipika Bueno, yo inicialmente when me I encontré con Hatha Yoga first went for Pradipika my cuando me first estaba year preparando para mis primeros Vipassana meditation retreat. 10 And I días brought de along with me retiro de a book meditación. before the Me llevé retreat begins. un libro And I antes de que actually iniciara el enjoyed retiro una noche the antes y look estaba of soñando con lo que the sería collection of algo, books una buena for a colección Hatha de teacher libros training para un maestro de back in yoga. 2002. Esto fue en el And 2002 I looked y to what Shannon yo Gannon and
vi un título que era un libro muy popular en ese tiempo, que era de los top en ese tiempo, y recomendaron justamente el Hatha Yoga Pradipika, y así fue como inicialmente me encontré con este título. Y después, cuando estaba saliendo con mi actual pareja, todo el mundo hablaba sobre cómo el capítulo 2 de Hatha Yoga Pradipika de Geshe Michael era algo que cambiaba tu vida. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puede este texto en pranayama ser tan atractivo? Y eventualmente ambos, mi esposo y yo, fuimos a experimentar el capítulo 3 en Mudra y Banda y nos enamoramos del capítulo también. Y terminé estudiando todo el texto con mi lama que vino a Detroit y lo enseñó durante algunos años. Y fue fascinante escucharlo de él, de su perspectiva, de su conocimiento en sánscrito. Fue alguien que me inspiró en aprender sánscrito inicialmente. ¿Tú los dabas en tu estudio? No, no, no. Brian fue quien dio las clases en White Lotus Yoga. Y yo también fui a estudiar el Hatha Yoga Pradipika a Toronto con la maestra Kimberly. En ese tiempo, Kimberly Lafferty. Y ambas veces a mí me pedían hacer las posturas para todos, en ambas ocasiones. Fue muy aterrador, me dio vergüenza porque no las podía hacer la manera en la que se pedía que se hiciera, pero di mi mejor esfuerzo. Y yo tomaré algunas aplicaciones de personas para ver quiénes de ustedes pueden hacer las asanas y quedarse en la postura. Estaba reflexionando en las partes del texto también y yo estaba estudiando con Geshe Michael en Diamond Mountain y fue algo tan increíble, una experiencia increíble. Un grupo de personas que habían estudiado mucho con Geshe Michael. No sé, 12 años estudiando y mucho conocimiento para ese punto. Estábamos justamente recordando esos días en el desierto, pero gente de todo el mundo. Se sintió muy especial el ver todas estas enseñanzas quedándonos hasta tarde, de verdad sintiendo que era como un esfuerzo de 15 años para poder recibir y acceder a ella. Y luego entonces Geshe Michael enseñaría los textos, el Yoga Sutra, el texto de yoga, y estaríamos en Nueva York. Y él estaba justamente enseñando el Hatha Yoga Pradipika. Y yo estuve en un estudio y para mí fue la primera vez que se enseñó el texto y se enseñó en un estudio. Y fue muy raro porque fue justo fuera de la certificación de yoga y se sintió como algo nuevo, como nuevos estudiantes de yoga que están estudiando el texto en un estudio de yoga. Fue muy vibrante y después, ¿qué es lo que estaba enseñando Geshe Michael? Hatha Yoga Pradipika, y dije, wow, es exactamente el mismo contenido. Hice como 15 años de estudio para decir, wow, estas son las mejores enseñanzas, y ahora, meses después, tengo el mismo contenido en un texto de yoga y no sé, me abrió los ojos y fue muy salvaje para mí. Así que cuando vemos a estos textos que estudiamos, a través de YSI hemos hecho justamente 2 años de estudios del Yoga Sutra y ahora vamos a embarcarlos en esta otra texto de Hatha Yoga. Y me gustaría que hablaras sobre la diferencia entre caracterizar Hatha Yoga
Hatha Yoga y la yoga de Patanjali. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo diferenciarías? No, no es algo, no es una tarea fácil de hacer, pero el ver el Yoga Sutra como lo mejor entendemos hoy, no solo conocemos más sobre el contenido, sobre cómo se compuso y cómo se estructuró, pero cada individuo está aprendiendo cada vez más. El Yoga Sutra realmente es un texto filosófico que presenta la filosofía del yoga de una manera simple y poderosa, pero realmente no da mucho detalle ni información de cómo poder hacer asanas o pranayama o, o lo que después se convirtió en mudra. Es una combinación de una postura, pranayama y una meditación en un solo sistema. Y el Hatha Yoga Pradipika, si uno le llamamos así, muchos de los manuales lo llaman como Hatha Yoga Pradipika, pero si lo vemos, realmente carga la misma filosofía codificada en el Yoga Sutra, pero está visualizando las técnicas avanzadas para realmente observar los objetivos del Yoga Sutra. No es siempre el caso, realmente. Nosotros estábamos hablando con los maestros con los que, bueno, que yo había estudiado, que se escribió un comentario increíble. Hablaba de una de las diferencias entre este texto es que es muy orientado a lo físico, estamos usando el cuerpo. Y la teoría que es muy difícil el trabajar con la mente, a través de la mente directamente. What's that all about? Like, ¿De qué se trata eso? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos trabajar con la mente, a través de la mente? ¿Por qué ayuda el cuerpo y cómo se relaciona con trabajar con la mente? Bueno, hay muchas formas en las que uno puede verlo y tratar de poderlo dominar, los movimientos de la mente. Pero una de las cosas que uno encuentra en el Yoga Sutra que se enfoca desde el principio es la quietud, sthiti. La quietud del cuerpo es una precuela para poder llegar a estados de concentración profundos. Es una teoría que demuestra que sí puedes quedarte en quietud. Esta forma involuntaria de objetivo de las puertas del cuerpo permiten quedarse quietas todas las puertas del cuerpo. Y entonces uno puede entrar en concentración muchísimo más profunda. No solo calmar la mente, pero transformar las aflicciones en cosas que no deberían tener aflicción. Se le llama polivagal, teoría polivagal. Por ejemplo, gente como yo que tiene hiperactividad y tener impulsos descontrolados es realmente algo muy retador y me ayuda. maybe that was a sign. Eso fue una señal. Para mí, el pedirme que me quede sentada mucho tiempo es un gran reto. Pero si practico estas posturas o estas técnicas de respiración, me ayuda y no solo lo hace accesible, me ayuda inclusive a desarrollar esa capacidad de poder controlarme, tener mayor control. Así que el primer capítulo va justamente a ser, va a haber, les voy a decir un poquito la estructura del curso para que conozcan de lo que va a enseñar Geshe Michael. La estructura del programa diario va a ser así. Tendremos una clase de meditación que va a seguir la clase de Geshe Michael y después tendremos una clase de yoga del equipo de YSI. Va a liderar la meditación haciendo sándwich con la clase de Geshe Michael, con la clase de asana. Y después tendremos un receso
en la mañana o tarde, dependiendo del uso horario en el que te encuentres. I'll teach a review of Geshe Michael's class. Después haremos un resumen de la clase de and Geshe then Michael we'll finish the day with y después terminaremos el día con la clase de So that's Michael the structure de of the sánscrito. of Así the que esa day. será la estructura. And then Geshe Meditación, Michael's, después la clase de Geshe Michael, después la clase de and yoga. then long break, a Después review un of the receso content, largo, and then un Sanskrit. resumen de lo que se vio en clase con Geshe Michael y después la clase de sánscrito. At the college when we were on Cuando site, estábamos it was really important to en la universidad eating estudiando, pizza during the Sanskrit class. That was important. pensamos que era muy importante comer pizza mientras Highly estudiábamos recommended, sánscrito. Eso nos ayuda especially for those of us that it's a easy to poder just poner un poco más de concentración en la clase para que se pueda pedir pizza en And, sánscrito mientras es la hora de la cena. the way that Y la forma en la que el curso como tal se estructura en la Hatha Yoga Pradipika son 4 capítulos. El contenido del primero es increíble. Yo creo que habla acerca del retiro y de las cualidades y las características de lo que deberías de vivir en un retiro. Y te habla como que te coloca en el tono, en el texto, de cómo él considera que se debe uno de enfocar en ese tipo de prácticas. Y a mí se me hace. Y yo me puedo relacionar porque yo he hecho algunos retiros. Entonces fue como, dije, wow, como que dije, wow, él también lo ha hecho. Me siento relacionado a él. Entonces parte de ahí y también habla de la dieta, de la comida, de la alimentación de un yogi, alimentación sana. Entonces tendremos una clase sobre alimentación sana. Y luego hay una sección muy larga sobre asanas. ¿Y me ayudas, Michael? ¿Cuántas asanas son? Son 15 en el primer capítulo. Ujú. Y por ejemplo, aquí hay una persona que va a dar una clase enfocándose en esas 15. Tendremos demostraciones de esas 15. Y eso es algo muy importante en ese primer capítulo. Y después te voy a pedir, por favor, Michael, que hables sobre estas posturas. ¿De dónde vienen? De ahí, partiendo de ahí, Geshe Michael también va a traer un poco del capítulo 4 en cada uno de los capítulos. Entonces, enseñaremos el capítulo 1 partiendo en las primeras semanas. El capítulo 2 viene en septiembre. El capítulo 3 en un año. Entonces, y el cuarto, 6 meses después. Pero lo que va a hacer Geshe Michael es que va a llevar un poquito del capítulo 4 y lo va a colocar en el 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y así es. Eso es algo increíble. El capítulo 4 es sobre Samadhi y hay muchos versos increíbles en vacuidad y en la realidad. Es como una gran inyección de cada parte de este capítulo 4 en cada otro de los capítulos. Y entonces en realidad me he estado emocionando mucho en volver a escuchar porque el capítulo 4 es algo muy especial también. Entonces básicamente así es la estructura de cómo se presentará el curso con Geshe Michael. El capítulo 2 se trata en algo llamado de los temas es ver más allá. Estamos organizando de ver cómo hacer este retiro en Diamond Mountain y poder adentrarnos más en estos temas. Así que guarden esas fechas en septiembre. Bueno, volviendo al tema del capítulo 1, están estas poses de yoga y me gustaría que nos dieras como una pequeña probadita de lo que se va a ver en esa sección. La mayoría de las posturas son posturas para pranayama, sentados en meditación y en pranayama. Y uno podría decir que las otras asanas pueden ayudar a hacer las posturas sentadas más accesibles. Hay algunas formas de interpretar estas posturas y fue muy hermoso el poder
ver el traducción y el comentario de este personaje, de hablar acerca de una variedad de accesibilidad a estas posturas. Será muy, muy bueno escuchar este texto de nuevo de Geshe Michael, que no solo es un experto en sánscrito, alguien que verdaderamente ha practicado estos temas y que puede hacer esta perspectiva de conocer con el conocimiento a profundidad y además practicarlo en su vida. Hay posturas que no son posibles para muchos. Por ejemplo, el loto completo, la flor de loto, se requiere una estructura de hueso y ósea que no todo el mundo nació con esa estructura ósea. Pero si no estás apegado a ese tipo de postura, puedes tomar la esencia de lo que se está comunicando y adaptar la postura a que entre a cualquier tipo de cuerpo. Em, con respecto al lugar en el que se practica, este texto viene del siglo XV y si uno piensa en lo que estaba sucediendo en India en ese tiempo, en siglos previos a eso, practicar yoga de esta forma tan intensa no era muy socialmente aceptado y hay formas de hablar de que se debía de hacer lo que se hiciera de una manera en secrecía y no platicarlo a todos. Eso no está en el Yoga Sutra, eso es algo interesante, una interesante transformación. Do we see is this the first text where we see a yoga? Es el primer texto en el que vemos una serie de yoga. A thing where we Eso es algo en lo que do this pose and then haces esta postura y lo ves como una serie que se come to know reflexiona como entender como Hatha Yoga, it's a gentle flowing yoga. como There ah, is no overt no, or explicit or no obvious está nada explícito o algo como una presentación de metódica sobre las posturas que diga, uno va a proyectar la idea en eso y hacer una historia de ello. Muchos lo han hecho, por ejemplo, primero se hacen las posturas como de calentamiento, luego Shavasana y luego las posturas sentadas para meditación y pranayama. Muchas personas lo han visto y justamente han generado su clase de yoga a partir de eso, que va eh, como en una historia, que sigue lo que está en el Hatha Yoga Pradipika. Secuenciar, hay textos previos sobre Hatha Yoga, de Hatha Yoga Pradipika se han tomado prestados en textos posteriores, en los que ya uno ve los elementos más actuales en las clases de yoga. Pero lo increíble de Hatha Yoga Pradipika es que mucho de la información más relevante del Hatha Yoga está en esta compilación. Yeah, it really Sí, feels like a realmente se siente como una enciclopedia de práctica. we're not gonna Así que see no vamos a ver, A and B. vamos a ver las posturas So no en este texto. how do we go from this text to what ¿Cómo we vamos de este texto think of as a yoga a de cómo pensar en una clase de yoga como Hatha Yoga actual, la de hoy? Bueno, vas a encontrar muchísimas más información relevante en este texto que lo harías en el Yoga Sutra, no solo sobre técnicas específicas de respiración, sino también la aplicación de las bandas. Por ejemplo, cuando estás practicando el pranayama, mula bandha, de algo que quieras implementar y mantener y que ofrece una instrucción precisa para las mujeres, que también es algo notable en este texto. También habla en detalle sobre el Mula Bandha, Uriyana Bandha y la combinación de las tres al mismo tiempo, Mahabandha. Así que se obtendrá muchísimas más formas y de técnicas que se aplican en la yoga actual, que se derivan de de esta era, que es un gran ejemplo
lo mejor de lo mejor en las técnicas del siglo XV, Yala, Andhara, Udiyana y Malabandha. Cool. Yeah, go ahead. Well, I was going to ask you a question, see as how you did a 3-year retreat, and Sí, you had de hecho, yo te quería preguntar sobre cómo hiciste este estudio en el retiro you found de este texto. particularly useful. ¿Fue algo algo especial que hayas encontrado en el retiro sobre este texto? I Sí, one of the things una de that's las cosas when I think about this que- course, de cuando pienso en este texto, a lot of all of us have studied with Geshe muchos de Michael. nosotros hemos estudiado con Geshe Michael. He's such a Muchos de teacher, nosotros but he's reconocemos also, que es, es, uh, es un maestro he's impecable. had his nose in the books for so much. Ha tenido sus narices en los libros durante tantas décadas. I hope that translates into other languages. No sé cómo se traduzca esto en otros idiomas. But, Ha estudiado tantos libros, tiene just tanto this person conocimiento. that saved so many texts, Ha translated so leído, much ha text, traducido tantos textos, ha generado database of text. una That's one thing. gran compilado de And so when I look información. at the Yoga Así que Sutra, cuando veo el Yoga Sutra, it's quite easy to find teachings on the Yoga es muy Sutra. fácil encontrar enseñanzas en Yoga Sutra. Hay muchísimas clases en el mundo sobre este tema. Maestros enseñando comentarios en el Yoga Sutra. Pero no es cierto que Hatha Yoga Pradipika no hay muchos comentarios sobre este. Hay muy pocas traducciones comparados con respecto al Yoga Sutra. Y no muchas personas lo enseñan. Y una de las razones por las que creo que sucede es que verdaderamente se necesite tener mucha dedicación a la vida de yoga para practicar estas prácticas. Y para mí, me, me imagino si de veras necesitas estar en un retiro. No creo que sea necesario, pero realmente ayuda. Sí ayuda. El tener un maestro que ha estado en 3 años de retiro como Geshe Michael, el tener el tiempo de verdaderamente enfocarte en una dieta muy pura, así que el cuerpo esté en un lugar puro, limpio, de verdad de poderle poner silencio al mundo por una cantidad de tiempo importante, así que la mente pueda estar quieta, silenciosa, enfocada, y así también tener el tiempo de poder aventarte y darte un clavado a estas prácticas totalmente, que no necesariamente son lineales. No es como que haces esto y luego otro. Verdaderamente se siente como que es una oportunidad increíble para poder estudiar de alguien que es tan gran maestro, que ha tenido el retiro, que ha hecho esa práctica. Para mí eso fue lo que representó la sección de las prácticas de la limpieza. Lo que aprendí es que tenemos este cuerpo físico. Me enseñaron cómo limpiar la parte externa de mi cuerpo, pero no me enseñaron cómo limpiar la parte interna. Así que están todas estas prácticas para aprender a limpiar la parte interna del cuerpo. Así que tuve la oportunidad de hacerlo y creo que es algo muy salvaje, es algo es como estar comiéndote una parte de tela y después sacártela. Otra técnica, Sutra Neti. Muchas de ellas son técnicas extremas. Y mucho de lo que aprendí que no fue muy efectivo lo de la tela, porque fue algo muy específico para un elemento que no tenía. No tengo asma, no tengo problemas de respiración, entonces, pero lo que aprendí es que habían otras prácticas que sí funcionaban para mí. Y realmente empecé a colocar las piezas del rompecabezas de lo que es vivir en un estilo de yoga, respetándolo, que no solo es una forma intelectual de búsqueda, sino cómo tangiblemente puedo
combinar mi práctica de asanas físicas con mi práctica de meditación, el poder combinarlo con pranayama. El pranayama me sirve antes de meditar, después de yoga. On that topic, En if ese you don't tema, mind, si no me, si me permites interrumpirte, perfect meditation. realmente uno de los puntos es hablar acerca de la meditación What is perfecta. perfect meditation? ¿Qué podrías decir sobre este tema, considerando todo lo que has experimentado? Parallaxing of these two texts, the Yoga El, Sutra. el combinar el Yoga Sutra con Hatha Yoga Pradipika. Sí, sí, estoy obteniendo mensajes, estoy recibiendo mensajes de Bob fuera de la charla. No sé qué decir acerca de este tema de la meditación perfecta, pero gracias por preguntar. En un sentido, el meditar de una manera perfecta es el acto de meditar, es como, bueno, ya lo hiciste, ya meditaste. Bien, estuvo perfecto. Pero se siente como que cuando hablamos de métodos internos y externos, como uno de los dos paradigmas esenciales del Yoga Studios Institute, tenemos que utilizar los métodos internos, compasión, meditación, y los 4 conmensurables, combinando esos métodos internos con los métodos externos, que son enfatizados en estos textos, asanas, las kriyas, las bandas, los pranayamas, que todos esos elementos se junten, se conjunten en una forma mucho más poderosa. Y dice Geshe Michael que tienes los métodos internos, los externos, los combinas. No es como que fuera mayor, más poderoso. No, es, no es como si fuera 100 veces más, es como si fuera 1.000.000 de veces más poderoso. O sea, ni siquiera es dobletearlo, es hacerlo 1.000.000 de veces más poderoso. Así que sí, para mí los elementos de la práctica tienen más sentido cuando las cosas no están dispersas. Pranayama no es una sección del mundo y luego meditación está acá y luego de repente pranayama se combina 5 minutos antes del yoga y luego tenemos una meditación de 5 minutos. Creo que las piezas se conjuntan de una manera en la que estando en el retiro, el tiempo se dio para poder tener la mente en quietud completa, incluyendo la dieta. Estaba escuchando un podcast de cuál es la razón número 1 del por qué las personas no pueden obtener el enfoque. ¿Cuál es la razón número 1 que previene de que la gente pueda enfocar su estado óptimo de concentración? Y es el sueño. Fue falta de sueño. Y eso fue algo muy increíble que en el retiro, parte de mi yoga de práctica tiene que ser qué es lo que estoy necesitando. Y finalmente, me acuerdo que di una plática en Nueva York en donde mi pareja, Sara, que no era mi pareja en ese tiempo, estuvo en esa plática. Y yo dije algo así como, vino una pregunta de qué aprendí en el retiro. Y dije, aprendí a dormir y aprendí a comer. Y dice que ella le hizo así como, en 3 años eso es lo que aprendiste, que comer y cómo dormir. Pero fue real, fue algo muy importante de este proceso de poder generar mayor intención en mi práctica. Ahí es donde empezaron las piezas del rompecabezas a embonar, durmiendo, comiendo y después todo lo demás se empezó a empalmar y empezó a generar sentido. La meditación, la yoga, el poder hacer prácticas como
técnicas específicas. Chataka, for those who don't know, is Esta técnica, para los que no la a great way conocen, to es una get forma started increíble de with cómo really iniciar stable a desarrollar attention or shamatha. una intención calmada para shamatha. Si lo haces con los In a ojos dim lit abiertos, room, en un lugar, look en un directly at a cuarto, flame ves hacia una vela without blinking sin parpadear, until 3 tears. hasta que se empiezan a salir las lágrimas de tus ojos. It sounds so easy. Suena muy fácil, If you can pero stick si with the lo discipline puedes and sit there, verdaderamente it can be quedarte ahí fun con la and disciplina, te meaningful, pueda, especially if you're dehydrated. especialmente si estás deshidratado, te puede tomar mucho tiempo. But when you practice Cuando meditation, practicas just meditación, concentration that way, pues, you can o make some inicias con la significant progress. concentración, puedes hacer un gran progreso. But Chataka and Kapalabhati, which is this O forced Kapalabhati, exhale, que es, relaxation, es el forzar la exhalación y relajar inhalación por 1 minuto. these are all Estas son techniques to técnicas balance out para wind balancear disturbances, los vientos such as a vata imbalance. cuando hay falta de balance Because en los if you vientos. don't have these disturbances, you don't Si no tienes, need to do these techniques. si no tienes ese tipo de aflicciones, no tienes que hacer las But técnicas. as a yoga Pero teacher, como un maestro de yoga a lot of the yoga teacher trainings I've taken, y muchas de las have certificaciones que he you tomado, me han pedido so que that haga todas in the ellas case that we need para que en el to caso de que teach necesitemos one enseñarlo of a the alguien, Shabda karmas, we would be able to do so. podamos hacerlo y podamos enseñar todo este Those tipo de were the few elementos. times in my life that I did the Sutra Neti, where Esos son los momentos en los que hice los stick a, Sutra Nadis, it was actually a catheter taken right out of the package, tal vez but tal cual un stick it right in catéter, my lo nose tuve que meter en and mi put it nariz all the way in the back of my y throat colocarlo and hasta use my atrás de la small garganta fingers to grab y it utilizar and then pull it through. mis dedos más largos para poderlo sacar por la boca. Eso, ay Dios mío, Very unpleasant, but es una powerful experience incómoda y to poderosa learn experiencia self-control and de aprender el to feel the autocontrol, gag reflex and not de sentir los necessarily reflejos y no be necesariamente controlled. sentirme Niti controlado por las sensaciones. comes from a much Niti older Niti teaching viene de philosophy, otra which filosofía de is yoga mucho más antigua, Yajnavalkya, and it means this is not me. This que is significa que este no soy yo. Jala Neti has a much more widespread practicality where you pour water in one nostril. Hay otra técnica en la que te colocas agua de un lado de la nariz y de lado y te sale del otro lado. Again, whatever comes out the other nostril, Lo que sale del otro lado de la nariz, just repeat, not me. not se me, dice, eso no soy yo, not me." ese no soy yo. Um, Jala but Niti. yeah, you don't need to do Pero no these necesitas on a hacer regular basis. algo But así just de una manera regular en tu práctica. you have an issue can help balance out. Pero si tienes algún tipo de situación específica, te puede ayudar. And so, why a staircase to Por eso to existe perfect como, meditation? The question. hablando acerca de la pregunta de la meditación perfecta, son como These are the una staircases. escalera, You could son las say that, escaleras, especially in this especialmente text, en there's este the three texto chapters, de estos 3 capítulos, components of outer methods that we can do los with componentes the body, de los métodos externos that allow us to purify que the nos body, permiten purificar el cuerpo, que nos permiten generar que el cuerpo esté más fuerte, que nos permiten more capably work with the ser inner body, the subtle body, más capaces de poder trabajar con el cuerpo sutil, and con los métodos the internos connection between that y la and conexión entre and so eso y la mente. Así the que text has a different el flavor texto than the tiene Yoga otra Sutra, forma which, de lo que habla el Yoga Sutra, otra is manera based de, on samadhi also, but very much que también es un focused texto en on Samadhi, pero philosophy enfocado mucho en la filosofía y en meditación. and Yeah, a the good Hatha chunk Yoga on, good Pradipika. chunk on powers. Yeah, it Sí. came about 1,000 years later. Sí, el Hatha Yoga more. Pradipika vino And, como un mil años text después o itself más. says Y el that texto en sí Hatha dice Yoga, que Hatha Yoga, when you work from the outside forcefully, cuando uno trabaja de afuera, pero sin lastimarse, it's very clear that one ought not to harm themselves. When es muy using claro que it. uno no debe de hacerse daño cuando But hace las it's in prácticas, service of Raja Yoga, pero está en servicio, which has become associated with the yoga of perfect meditation. o sea, se ha asociado con la yoga de la meditación perfecta.
way that we understand Raja Yoga today La is manera en based la que on entendemos este direction tipo de from yoga Swami es, Vivekananda from the 19th century, who estamos hablando de un tema del wrote siglo Sutta XIX, del Yoga Sutra del which Patanjali, hasn't always historically been that case, but he made his case for it. And que that's se habla part of acerca, his históricamente translation hablando of the sutra. de la traducción del Yoga But Sutra. if you look at the Hatha Yoga Pradipika, Si observas Raja Yoga el is clearly Hatha referring Yoga to Pradipika, Samadhi. el otro tipo de yoga Geshe del Michael cuarto translates capítulo de it as Samadhi, perfect que Geshe meditation. Michael traduce como la meditación perfecta. Samadhi means significa el balance o perfección, Ta y el Ta, meditation means to sit. parte de la meditación es sentarse, de sentarse. It's worth noting that the Samadhi in the Entonces, Hatha Yoga Pradipika Samadhi is y Hatha Yoga slightly Pradipika more informed, es algo un poco más informado con respecto as well as Advaita Vedanta and some of the schools de este tipo de escuelas since que the menciono, sutra had been que esas escuelas desde el Hatha Yoga integra las escuelas que menciono. The staircase is physical, Las escaleras inside in, físicas, healthy, stress trabajando de fuera para encontrar un balance con el cuerpo interno balanceado. Pero también hay un componente filosófico trabajando de adentro hacia afuera, que nos prepara para poder hacer un poquito de sentido con el capítulo 4. He oído muchas formas críticas sobre el capítulo 4, que son solamente ideas que no tienen sentido, todas en conjunto. Y creo que es un ejemplo de lo que se le llama interpretación, en donde una persona confunde su proyección y con lo que se están proyectando. Y si uno entiende la filosofía del yoga o una filosofía budista, puede ver la coherencia que existe desde el principio hasta el final. Así que verdaderamente estoy muy emocionado en volver a releer estos textos y desde alguien que lo enseña de un punto de vista filosófico y que conoce los textos como Geshe Michael. Vámonos a unas preguntas. Si alguien quiere levantar su mano en la pantalla, por favor háganlo. Yo voy a tomar la primera pregunta en el chat. Con todas estas prácticas que están dedicadas para el retiro, ¿cómo se pueden llevar a cabo en la vida diaria? Justamente me quedé pensando en cómo hacer para que no se queden con la idea de que tienen que hacer un retiro para poder llevar a cabo estas prácticas. No, no se refiere a eso. Yo me siento muy afortunado por haber tenido ese tiempo para haberlo hecho de manera profunda. Y como maestro de estas prácticas, fue algo muy pleno. Y no es que el retiro en sí, no es lo que haces en el retiro realmente, es lo que haces en tu vida diaria. Solamente el retiro es un lugar increíble para aprenderlo, pero lo importante es que tomemos una probadita de estas prácticas y las probemos en nuestras vidas y ver si nos funcionan y ver si son relevantes en nuestras vidas, si nos ayudan para la práctica. Y si la respuesta es sí, entonces perfecto. Incorpóralo en tu sadhana, en tu práctica diaria. Si no son prácticas en tu vida, entonces no hagas este tipo de prácticas y no te metas nada por la nariz. No es tan importante. Pero para mí son solo ideas y prácticas. Son como demasiadas para hacerlas todos los días, pero ¿cuáles son efectivas? ¿Cuáles son remedios para situaciones que yo tengo o aflicciones que vivo? Y entonces incorpóralas en tu práctica. Entonces no quisiera decir que son para retiro. No quiero decir tampoco que no son para la vida diaria. Son para la vida diaria. Sí, sí, algo así. Especialmente en el capítulo 3 está esto que les comento,
en donde en estos días colocamos nuestras piernas en la actualidad para calmar un poco el cuerpo y descansarlo y subir las piernas subir las a la pared. Y entonces esto es lo que realmente es invertir el cuerpo y elevar los hombros. Y es una manera de meditar muy poderosa. De ahí nace. Si uno quiere hacerlo en su vida diaria, lo puede hacer. Pero si eres un maestro de yoga, lo puedes estudiar y cuando enseñes elevar los hombros, el parado de hombros, lo puedes enseñar de una manera mucho más fácil y óptima para personas que están aprendiendo. Michael, no sé si puedas ver, pero aquí tenemos un chat, una pregunta acerca de la posición de flor de loto. Vamos a ver si tú nos puedes contestar, Michael. Si dicen que si alguien debe tener una postura de loto, puede obtener realizaciones interesantes en la mente. Aquí yo diría que el hacer el tiempo necesario sentados en meditación, como comenté previamente, hay personas que hacen el loto de una manera muy fácil por su estructura ósea. A mí, por ejemplo, me tardó muchísimo tiempo, muchos años el poder sentarme en loto y años posteriores el poder quedarme una hora en loto. A mí sí me costó mucho trabajo, pero bueno, lo logré y también accedí y logré el haber lastimado mis rodillas porque realmente me costó mucho. Ahora que estoy más grande, más viejo y conozco más sobre el tema. Y uno realmente obtiene la esencia del loto es quitarle el lodo a esas flores. La esencia del loto es que no necesariamente lo que se necesita es tener la postura perfecta. Hay muchísimas variedades en Hatha Yoga típicas de la que una puede elegir que no requieren el tener este tipo de postura y flexibilidad admirable. We have 8 more minutes. Tenemos 8 minutos más. Si tiene alguien una pregunta en vivo, por favor, levanten su mano. Alguien preguntó, ¿cómo podemos hacer la yoga si tenemos una vida muy, muy apurada, si tenemos muchas cosas que hacer? Todo se puede grabar en este curso, así que si uno tiene mucho trabajo, lo puede ver de forma grabada. Yo voy a responder la siguiente parte. Sí, todo va a estar grabado. Si no lo puedes ver en vivo, se puede ver posteriormente y sí, y sí. Sí, no pasa nada. No debes de pensar, no tomar el curso porque porque vas a faltar a clases. Hay muchas cosas que la gente escucha sobre las enseñanzas de Geshe Michael. Estaremos viendo resumen constantemente de lo que vimos. Michael, ¿hay más preguntas? El iniciar yoga en una edad avanzada, ¿qué consejos podrías dar? Este curso es para principiantes. ¿Podrías comentar algo al respecto? Tengo una vida, tengo una vida muy apurada. ¿Cómo puedo yo hacer yoga? Si esto fuera tu introducción al yoga o a la yoga de filosofía o a la práctica, sería algo muy, muy especial. Siento que la mente de los em, principiantes es algo muy preciado. Si uno ya lleva mucho tiempo estudiando esto, uno se le olvida lo que es ser introducido a yoga por primera vez. Y eso es una práctica avanzada, el poder revisitar eso. Así que mientras yo estoy criando a mi niño de 7 años, puedo volver a vivir la infancia y volver a vivir estas cosas desde otro punto. Así que creo que es una manera muy excelente
especialmente en este formato, a ser introducido al yoga. Y si, y si estás iniciando yoga ya en edad avanzada, nunca hay una mejor edad para hacerlo, sea cuales sean las circunstancias. Lo mejor de este texto es que no recomienda cosas muy vigorosas ni cosas en las que te puedas lastimar. Verdaderamente es algo bastante, eh, realmente el practicar de una manera sencilla, simple y sutil, poco a poquito, de manera sutil, y vas a poder ser exitoso, poco a poquito. Es un poquito difícil ver todas las preguntas. Me gustaría, por favor, poner el código QR para el registro. Es un poco difícil ver todo lo que está en la pantalla. Aquí hay una pregunta que me llamó la atención de dónde practicar. Hay una parte del texto en el que habla de lo que son las características del retiro. Entonces, ¿cuál sería el lugar perfecto para practicar? Yo solo tengo un cuarto pequeño, ¿qué hago? Para mí, yo creo que una de las cosas que son importantes para mí en mi práctica, ya sea en meditación o en asana, es tratar de generar un espacio en mi casa al que yo quiera ir a practicar, que sea atractivo, que me ayude a desarrollar el hábito. Así que vivir en Nueva York eso es difícil porque no hay un cuarto extra. Me encantaría tener así como un cuarto literalmente ahí con mi tapete de yoga viéndome todo el día. Y así sería como que cada vez que pases y ahí está el tapete dirías, ay, tengo que ir. Debería de ir a hacer mi práctica. Me llama el tapete, pero creo que muchas de las cosas, de los beneficios de cuando mi práctica es buena, es que el hábito es muy fuerte y cómo desarrollar el hábito es tener un lugar en el que me gusta estar. Y tengo mucho que decir sobre eso y no mucho tiempo, pero yo pensaría en eso. ¿Cómo podemos generar las condiciones óptimas entre nuestras vidas en un espacio físico y en nuestra mente de generar el hábito de estas prácticas? Y de verdad solo pienso que es muy importante y me recuerda de cuando estamos en meditación, tenemos esta tendencia de despertarnos a la distracción de, ay, ay, de repente estuve pensando en la comida o en UFC o en lo que hice ayer. Ay, y pienso, ay, chin, soy demasiado malo en esto, no me sale, no puedo hacer mi práctica de yoga. No, somos demasiado duros con nosotros mismos y eso no es atractivo. No es un lugar atractivo para estar con nuestra mente criticándonos. Así que lo mejor que me gustaría, me gustaría pensar en el lugar en el que me desperté es algo hermoso. Tiene un sentido de amor y de misterio y falta de preocupación. Y ahí es donde podemos reforzar la mente al querer volver a levantarnos. Así que si voy a un cuarto que no me gusta, bueno, tal vez podemos mostrar un poquito de arte, algo para que la gente eh, hizo muchas cosas en el retiro, como 5 años estuve leyendo mucho sobre él, así que están estas imágenes tan inspiradoras. No sé, solo iría al retiro y salir y llevar esas imágenes y luego pintar estas imágenes tan preciosas. Y luego es como dices, yo quisiera estar en ese cuarto, quiero hacer mi práctica ahí, pero si puedo decir, ay, muy bien, esa fue la meditación perfecta porque lo hice. Y esa es mi definición de meditación perfecta, es la que hago. O reforzar el hábito de una manera positiva. Eso es lo que creo que quiero pensar, el lugar perfecto para hacerlo, que me ayuda a mi práctica,
que me lleva a hacerlo. whether it's close to water or rocks or Si está cerca de agua, de montañas, todas esas cosas. good to think about. But Es muy lindo pensarlo, pero Do we have time for one more question? ¿tenemos tiempo para una más? Sí, por favor. There's one from Anna here. How can Hay we una de make Ana. sure ¿Cómo we podemos do most asegurarnos de que hacemos lo mejor? especially if we have Lo- training in other traditions without Ok. ¿Qué podemos hacer para sacar lo mejor de este entrenamiento, would say- especialmente si ya tenemos entrenamiento en otro tipo de by practicing tradiciones? yoga, Yo diría que practicando yoga, practicing practicando rituals to approximate las cosas para control over your mantener el control de la mente and to live in harmony with your y para vivir en values armonía con los valores, a- and a- incluso si considering estás your trabajando en future este ways proceso, that you're learning escuchar and choose to todo experience todo muy cautelosamente, inclusive si quieres aceptarlo o tal vez te cuesta más trabajo. cool. Muy bien. Thank you, Michael, Muchísimas gracias, Michael, por haber entrado a nuestra Zoom. Yo sé que tus mañanas son difíciles con tu familia, con tu trabajo, con tu hijo. Gracias, Paulina, por haber organizado a los traductores y a todos los traductores. ¿Cómo lo hicimos? Thumbs up, thumbs down. Some are more honest than others. Oh my Like, God. It's hard. Muchísimas gracias. Es difícil, pero de verdad apreciamos mucho It is translating and then our Eh, distributors that are a nuestros promoting traductores, a and los distribuidores, a los que están trayendo a la gente a education. escuchar a las enseñanzas de Geshe Michael. Really, Es algo, we wouldn't be able to reach no estaríamos, nearly as no, many people no estaríamos as disponibles para hacer esto sin todo este equipo trabajando arduamente kicking ass trying to promote this in their para poder communities. promover esto en las comunidades. Translating the El manuals in traducir 7 los manuales en 7 languages. idiomas es algo increíble. Really looking forward to taking De part verdad, in Geshe estamos muy Michael emocionados para empezar con este curso de Geshe Michael YSI staff that are y la here. gente de YSI. Teresa, Muchas gracias, Teresa, Connie, Bob, Connie, Bob. thanks for being part of the team. Muchas gracias por ser parte del equipo y promover UTA. Es muy lindo verte. So really hope to see people Así que, de January verdad espero verlos for el día sure. 30 en enero para Thank you, las Michael. enseñanzas de Geshe-la. Gracias, Michael. thank you, bro. Thank you. Muchísimas gracias, Carol. Gracias a todos. Beating death to death. Sounds great. Awkward silence as people sign off. I'm just gonna gawk at everyone again and wave. All right. Well, I feel if we keep talking that people won't leave, so it's probably best to go with the silence. Sign off to you. Thanks, y'all. Be well.